Santiago Abascal siempre había oído que, si quería aventurarse en política, tenía que tener nervios de acero. Desde niño había crecido en un hogar sencillo a las afueras de Madrid, España, donde su fe y su sentido de la responsabilidad comunitaria eran pilares constantes. La familia Abascal solía rezar antes de las comidas y siempre intentaba ayudar a los vecinos con dificultades, ya fuera llevándoles en coche u ofreciéndoles ayuda económica de vez en cuando. Para Santiago, la política no era una ambición de poder, sino la respuesta a una llamada: hacer más por el prójimo y no doblegarse ante la injusticia. Años después, se convirtió en uno de los nombres prometedores del partido gobernante, se ganó el respeto en el Congreso de los Diputados como asesor de comunicación y llamó la atención del entonces presidente del gobierno, que le invitó a ocupar la portavocía del Palacio de la Moncloa. Al principio, este nombramiento sorprendió a muchos analistas políticos. Tan joven, ¿podrá con todo?, se preguntaban. Pero su determinación y carisma quedaron pronto demostrados en innumerables ruedas de prensa, apariciones televisivas y debates públicos. Lo que nadie imaginaba era que Santiago viviría una experiencia tan desagradable como la que le ocurrió una calurosa tarde de julio en Madrid, cuando se enfrentó humillantemente a un reportero liberal de televisión durante una emisión en directo. Este episodio adquiriría proporciones inimaginables y tendría profundas consecuencias no solo para la carrera de Santiago, sino también para la vida personal de todos los que lo presenciaron. Todo comenzó un jueves despejado. El jardín del Palacio de la Moncloa estaba preparado para recibir a la prensa. Se había montado un pequeño escenario cerca de los parterres y decenas de periodistas se esparcían por los alrededores, disputándose el espacio. Santiago, con su traje gris claro, sostenía un portapapeles en el que había marcado los temas de la rueda de prensa del día. El tema principal era la aprobación de un programa gubernamental para fomentar la educación en las zonas rurales, pero era imposible ignorar los temas candentes que asolan el país: los debates sobre la libertad de expresión, la creciente tensión política y el agravamiento de la división entre progresistas y conservadores. Incluso antes de subir al púlpito, Santiago percibió cierta inquietud en el ambiente. Tal vez fuera la forma en que algunos periodistas cuchicheaban entre ellos, o el nervioso chasquido de las cámaras que le apuntaban. Cuando tomó el micrófono, hizo un breve saludo. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para el futuro de nuestros hijos. Siguió manteniendo la calma que había aprendido en años de discursos. Explicó la propuesta del gobierno, respondió a las preguntas iniciales de los periodistas y continuó con seguridad hasta la segunda mitad de la rueda de prensa. Fue entonces cuando vio, en primera fila, la figura de Eduardo Bernal, presentador de un programa liberal muy popular en la televisión española. Eduardo tenía un historial de críticas feroces al gobierno. Solía burlarse de las posturas de Santiago en su programa y ambos ya habían intercambiado púas en las redes sociales. Aunque nunca se habían enfrentado en persona ante las cámaras, las broncas estaban bien documentadas. Santiago se dio cuenta de que Eduardo le miraba de forma casi desafiante. En cuanto el portavoz abrió el turno de preguntas, el presentador levantó la mano, ajustándose el micrófono que colgaba de su cuello, y disparó. Santiago, ¿hay alguna coherencia en hablar de libertad de expresión mientras se portan símbolos que pueden ofender otras creencias? La pregunta sonó más a provocación que a búsqueda de aclaraciones. Santiago era plenamente consciente de que el símbolo en cuestión era su collar de crucifijo, un regalo que le había hecho su madre cuando tenía 16 años. Nunca había sido un motivo para hacer proselitismo, lo llevaba como recordatorio de las raíces de su fe, de donde procedía su fuerza. Incluso en sus días más problemáticos, cuando sentía que su trabajo en Moncloa le agotaba la energía, le bastaba con tocar el colgante para recuperar la concentración. Resopló y respondió con su cortesía habitual. Respeto el hecho de que no todo el mundo comparta mis creencias, Eduardo. Y también respeto el hecho de que tengamos un país con plena libertad religiosa. Llevar ese collar no es una afrenta a nadie, es un recordatorio personal. Pero estoy abierto a discutir el asunto, si lo deseas. La presencia de las cámaras era palpable, los periodistas se inclinaban, casi olfateando que algo explosivo estaba a punto de suceder. Eduardo continuó con una breve carcajada, y con un gesto de la mano, dio a entender que no lo consideraba una simple cuestión de recuerdo personal. Si tanto hablas de libertad y pluralidad, ¿por qué no te quitas el collar? Quizá así la gente que no sigue tu fe se sienta más a gusto. ¿No sería un gran gesto de empatía? La última frase llegó en tono desafiante. Un murmullo recorrió la sala. Varias miradas se volvieron hacia Santiago. Sintió un escalofrío en el estómago, como si le hubieran golpeado su mayor sensibilidad, la fe. Por un momento, pensó en los consejos de sus asesores sobre cómo evitar la controversia religiosa.
Por otro lado, recordó lo que su madre le había dicho una vez: nunca pidas perdón por tener fe. Santiago miró el crucifijo. Sus dedos tocaron el colgante. Pensó en cómo aquel simple objeto había sido testigo de tantas luchas y sueños. Respiró hondo. Tenía que elegir las palabras adecuadas, porque el riesgo de ser interpretado como agresivo era enorme. Y si cedía a la petición de Eduardo, enviaría el mensaje de que su fe era negociable. Eduardo comenzó, con voz firme: comprendo que este collar te resulte ofensivo. Pero, ¿por qué exactamente? Creo que nuestra libertad de expresión también incluye el respeto a los símbolos individuales. Lo que me intriga es tu malestar. ¿Qué te hace realmente este collar? Eduardo levantó la cara y apretó los labios. El silencio a su alrededor era evidente. Incluso los periodistas más cercanos a él parecían incómodos. Era como si el presentador hubiera ido demasiado lejos. Aún así, Eduardo le sostuvo la mirada sin inmutarse. No se trata del collar en sí, argumentó, sino de toda la imposición que siento cuando alguien insiste en exhibir un símbolo religioso tan abiertamente en un acto público. Creo en un Estado laico y... bueno, ya sabes, es como si quisieras imponer tu fe al resto de nosotros. Santiago negó con la cabeza. En ese momento, recordó las enseñanzas de su padre: cuando la gente no esté de acuerdo contigo, intenta escuchar primero y luego hablar. Luego respiró hondo y recordó cuánto deseaba mantener la paz, sin anular quién era. Comprendo tu preocupación, respondió, pero hay una diferencia entre imponer creencias y simplemente vivir de acuerdo con ellas. Yo no anuncio esta fe en titulares, no exijo a los demás que la practiquen. Ese collar forma parte de mi historia. Si te ofende, lo siento, pero no pienso quitármelo. Eduardo abrió la boca, pero dudó. Tal vez no había esperado la serenidad de Santiago. En lugar de replicar, esbozó una pequeña sonrisa en la comisura, típica de quien está a punto de soltar un sarcasmo, pero se contiene para no parecer aún más hostil ante las cámaras. Los periodistas registraron el momento en fotografías que darían la vuelta al país en unas horas. Cuando terminó la rueda de prensa, Santiago abandonó el escenario entre aplausos encontrados. Algunos de los presentes admiraban su firmeza, otros permanecían en silencio, inseguros. Eduardo se marchó sin decir nada, quizá frustrado por no haber conseguido lo que quería. Sin embargo, todos los presentes sabían que la historia no terminaría ese día. Al llegar a su despacho en el Palacio de la Moncloa, Santiago fue recibido por su principal ayudante, Carla Alvarado, una mujer de mediana edad conocida por su competencia y franqueza. Carla empezó a hablar mientras cerraba la puerta. Santiago, imagino que no habrás planeado todo ese enfrentamiento. Si quieres, podemos publicar una nota oficial explicando mejor el asunto del crucifijo y haciendo hincapié en la separación de la Iglesia y el Estado. Santiago se masajeó las sienes, intentando contener el cansancio. Gracias por la sugerencia, Carla, pero creo que eso sería dar pie a más polémicas. La intención de Eduardo es pintarme como un hipócrita, y no se lo voy a poner fácil. Si empezamos a justificarnos demasiado, pareceremos a la defensiva. Carla asintió. Lo comprendo. Pero prepárate, porque muchos medios de comunicación van a querer imponer esta narrativa de portavoz de la religión en el gobierno. Tenemos que pensar en estrategias para contrarrestarlo. Santiago se encogió de hombros. Me parece bien. Que hablen. No tengo nada que ocultar. Intentó mantener la confianza, pero sabía que las próximas semanas serían turbulentas. Al salir del despacho, vio una cara conocida en el pasillo. Era Javier Sánchez, un joven asesor que acababa de incorporarse al equipo y que lo miraba con evidente preocupación. Siempre había sido discreto, pero extremadamente eficiente. Tranquilo, Santiago, dijo Javier. El público ve tu honradez. Y, si me permites decirlo, mucha gente se ve reflejada en ti. Santiago sonrió agradecido. Gracias, Javier. Me alegra oírlo. Pasaron 2 días hasta que Eduardo Bernal, en su programa nocturno de televisión, emitió un segmento especial dedicado al tema, la hipocresía del gobierno y el uso de símbolos religiosos. Santiago vio el vídeo junto a Carla y Javier en una pequeña sala donde solían seguir los medios de comunicación. El presentador había seleccionado fragmentos editados de la rueda de prensa, destacando las intervenciones de Santiago que podían sonar más condescendientes, y los intercalaba con comentarios sarcásticos. En un momento dado, Eduardo se encaró a la cámara y disparó. Usted, espectador, ¿se siente cómodo con que un personaje público decida por usted qué fe es superior?
Esto es lo que parece cuando alguien insiste en exhibir un crucifijo y defiende políticas que no siempre respetan la diversidad. Piense en ello. Carla levantó las cejas. Ha invertido completamente tu discurso, Santiago. Javier resopló. Eso es un completo disparate. En ningún momento has dicho que tu fe sea superior. Santiago suspiró. Se esperaba este tipo de manipulación. Tenía que mantenerse firme sin caer en la trampa de atacar directamente a Eduardo. No voy a devolverle otro golpe. Es lo único que quiere. Al final del programa, Eduardo anunció que la semana próxima recibiría a un invitado especial para debatir sobre Estado y religión en las instituciones públicas. El invitado no sería otro que el doctor Mariano Cárdenas, reputado sociólogo y activista de los derechos civiles que, en otras ocasiones, había expresado su apoyo a la opinión de Eduardo de que los símbolos religiosos visibles en los cargos públicos eran una forma velada de coacción. Un escalofrío recorrió a Santiago al pensar en lo que podría venir después. Sin embargo, tenía un compromiso mayor. Debía viajar a Sevilla para intervenir en un acto sobre políticas de bienestar social. Aparte de eso, Eduardo tendría toda una semana para agitar el debate sobre su programa, crear encuestas en las redes sociales e invitar a expertos contrarios a la postura de Santiago. Habría mucho ruido, pero él no podría reaccionar inmediatamente, ya que estaría ocupado en otra ciudad. La noche de su discurso, Santiago intentaba concentrarse en los puntos principales que presentaría ante el auditorio lleno de estudiantes universitarios y profesores. La conferencia versaría sobre inclusión social y perspectivas de futuro. Era el tipo de tema que más le gustaba, hablar de políticas que pudieran tener un impacto positivo en la vida de las personas. Justo al principio de su discurso, mencionó la necesidad de empatía y la responsabilidad de todos de velar por los más vulnerables. Sin embargo, incluso en ese escenario, las miradas de algunos estudiantes revelaron lo que realmente les llamaba la atención. Muchos miraban el pequeño crucifijo que colgaba de su cuello. De vez en cuando, Santiago percibió susurros. Al final, durante el turno de preguntas, surgió una cuestión que no se habría planteado hace un momento, pero que ahora estaba en la mente de todos. Santiago, ¿no crees que llevando este collar en actos públicos estás reforzando la idea de que tu religión tiene más valor que las demás? La pregunta procedía de una joven llamada Ana Ríos, estudiante de Ciencias Sociales. El tono no parecía agresivo, sino curioso. Santiago se fijó en que llevaba en la mano un pequeño cuaderno, probablemente con argumentos del debate que se había extendido por los medios de comunicación. Con cuidado de no parecer despectivo, Santiago respondió: «Comprendo tu preocupación, Ana. En muchas sociedades, los símbolos religiosos se han utilizado para separar, excluir o incluso oprimir. Pero no creo que este sea el caso. Uso este crucifijo como expresión personal de fe. Nunca he exigido a los demás que sigan la misma creencia. Y nunca he utilizado mis convicciones para justificar políticas públicas que discriminen a nadie». Ana asintió, pero seguía mostrándose dubitativa. Entonces, ¿cómo sabemos que, en una decisión difícil para el país, no te dejarías influir por tu religión? Santiago se quedó pensativo. En realidad, cualquiera puede dejarse influir por valores, ideales y, sí, incluso por la fe, sea religiosa o no. Lo que importa es la transparencia al decir que, además de la fe, también respeto nuestra Constitución y la laicidad del Estado. El equilibrio está en escuchar a todos y buscar la justicia. Y si te soy sincero, Ana, mi fe me recuerda cada día que debo practicar la empatía, y no al revés. Los aplausos surgieron espontáneamente. Algunos alumnos se levantaron en señal de aprobación. Ana, con el rostro aún tenso, suspiró, pareciendo entender al menos parte del argumento. En cierto modo, aquella conferencia sirvió de anticipo de lo que Santiago tendría que afrontar cuando regresara a Madrid. Mientras Santiago estaba fuera, Eduardo Bernal continuó con su ofensiva. El presentador entrevistó al doctor Mariano Cárdenas, que pintó un cuadro aún más grave de la supuesta injerencia religiosa de Santiago en el gobierno. Llegó a decir que la presencia de un símbolo cristiano en las ruedas de prensa oficiales podía ser interpretada como intimidatoria por las minorías no cristianas. La polémica se encendió definitivamente en las redes sociales, y comenzaron a circular hashtags como #colar da hipocresía. Carla y Javier intentaron proteger a Santiago de parte del bombardeo mediático, pero en la era digital esto es prácticamente imposible. En el vuelo de vuelta a Madrid, Santiago recibió varios mensajes de colegas y políticos aliados, algunos preocupados, otros pidiendo aclaraciones. Uno en particular le impactó. Era de una antigua compañera de colegio llamada Elena Campos,
que se había convertido en pastora de una iglesia comunitaria de Zaragoza. Elena dijo: «Santiago, no te rindas. Tú me inspiraste a mantener la fe cuando todo el mundo dudaba. Si necesitas apoyo, aquí estamos». Eso reavivó la determinación de Santiago. Había gente que realmente se sentía representada por él. Pero sabía que, manteniéndose firme, también despertaría más odio y críticas. De vuelta al Palacio de la Moncloa, Santiago entró en su despacho para asistir a una reunión con el equipo de comunicación. Carla, ya con un montón de informes en la mano, comenzó: «Santiago, los medios de comunicación se han aprovechado de esto para decir que no estás abierto al diálogo. Quizá deberíamos organizar una entrevista exclusiva para explicar la situación. No voy a hacer lo que Eduardo quiere que haga. Le encantaría que fuera su programa para un enfrentamiento directo». «Sería un circo», replicó Santiago cansado. Javier se rascó la barbilla pensativo. ¿Y si hiciéramos algo distinto? Por ejemplo, invitar a un grupo de líderes religiosos y personas de distintas confesiones a la Moncloa para hablar de pluralidad, de respeto, de esos temas que ya defiendes. Eso podría funcionar, convino Carla. Demostraría que no estáis encerrados en vuestra propia fe, sino abiertos al diálogo. Santiago valoró la propuesta. Me gustó la idea de una reunión inclusiva, sin ataques, en la que se pudiera hablar de la convivencia de diferentes religiones en un país laico. Hagámoslo. Organicémosla lo antes posible. El equipo de Santiago actuó con rapidez. En pocos días, organizaron una reunión en el jardín del Palacio de la Moncloa, a la que invitaron a sacerdotes, pastores, rabinos, imanes musulmanes, representantes del budismo e incluso un grupo de ateos militantes, todos dispuestos a debatir la cuestión de la libertad religiosa en la función pública. La iniciativa, al menos sobre el papel, era loable. Sin embargo, el día del acto, el ambiente era tenso. Muchos de ellos tenían profundas discrepancias entre sí, y Santiago no sabía si, en algún momento, la discusión daría un giro incontrolable. Entre los presentes había una activista llamada Livia Gutiérrez, representante de un grupo fuertemente comprometido con la separación radical de la religión y el Estado. Llegó al lugar con un dossier de quejas sobre la exhibición de símbolos religiosos en dependencias públicas, especialmente en algunas comunidades autónomas del país. Nada más comenzar los debates, Livia no perdió el tiempo. Santiago, hablas mucho de pluralidad, pero sin embargo haces gala de tu fe cristiana en tus apariciones públicas. ¿No sería mejor mantenerlo en privado? Santiago miró a Carla, que mantenía una expresión neutra. Luego replicó: respeto tu postura, Livia. Pero la libertad es precisamente poder expresar públicamente lo que uno es. Si un policía judío puede llevar una kipá bajo la gorra, si un empleado musulmán puede rezar sus oraciones a determinadas horas, ¿por qué tendría yo que esconder mi crucifijo? El Estado es laico, pero las personas que lo componen tienen fe, o no la tienen, y no dejan de ser quienes son cuando desempeñan sus funciones. Quizá la diferencia, dijo un pastor baptista llamado Roberto Junqueras, radique en no imponer las propias creencias a los demás. Mientras Santiago no imponga, no veo ningún problema, respondió Livia. Pero su figura tiene mucho peso simbólico. Es el portavoz del gobierno, no cualquier persona de la calle. Y ese peso puede traducirse en una influencia que intimide. El debate se prolongó durante horas. En varios momentos aumentó la tensión. Sin embargo, Santiago mantuvo su tono cordial, escuchando las críticas y respondiendo reflexivamente. Agradeció las cuestiones planteadas, asegurando que su deber institucional no se vería comprometido por su fe personal. Al final, la mayoría de los presentes parecían al menos parcialmente convencidos de sus buenas intenciones. La prensa cubrió el acto, y muchos analistas consideraron la iniciativa un paso hacia un diálogo más amplio. La imagen de Santiago interactuando con diferentes líderes religiosos y ateos apareció en las noticias, lo que supuso cierto alivio para el equipo de comunicación, que por fin veía un posible punto de inflexión en la narrativa. Sin embargo, la calma no duró. Una semana después, Santiago se vio sorprendido por una denuncia del despacho de Eduardo Bernal. El presentador aseguraba haber recibido información privilegiada de una supuesta fuente interna en la que se afirmaba que Santiago había vetado la contratación de un asesor por motivos religiosos. Según la denuncia, el profesional vetado era agnóstico y, por tanto, incompatible con el ambiente que Santiago quería construir. La acusación era grave. De ser cierta, constituiría discriminación. Carla prácticamente irrumpió en el despacho de Santiago en cuanto se enteró. Esto no tiene sentido.
Ni siquiera tenemos un acta de entrevista de esta candidata. Se llama Sara Fonseca, ¿no? No encuentro nada en nuestros archivos. A Santiago se le revolvió el estómago. ¿Quién estaría interesado en colocar esta historia? ¿Y por qué? Javier, sentado en una de las sillas, se quedó pensativo. Podría ser alguien que intenta dañar su imagen. De repente, el propio Eduardo inventó esta acusación. Pero tenemos que actuar con rapidez. Santiago se levantó, con el rostro enrojecido por la indignación. Quiero una investigación completa. Habla con recursos humanos. Comprueba todos los documentos. Si esta mujer ni siquiera ha sido entrevistada, demostraremos que la acusación es falsa. Esa noche, los canales de televisión se hicieron eco de la supuesta discriminación religiosa. Eduardo, por supuesto, dedicó parte de su programa a destapar la historia, invitando una vez más al doctor Mariano Cárdenas a comentar. Esto es una muestra más de que la fe de Santiago no es tan inofensiva, dijo el sociólogo, dramatizando los relatos. Han sido unos días intensos de investigación, comprobación de papeles y toma de testimonios en el Departamento de Contratación. Ningún registro de Sara Fonseca aparecía en las bases de datos oficiales. Ni entrevistas, ni ofertas, absolutamente nada. Resultó que al programa de Eduardo había llegado un correo electrónico anónimo con documentos falsos que probaban el veto, pero estaban llenos de incoherencias, incluidos errores en fechas y logotipos. Cuando Santiago tenía prácticamente todas las pruebas de que la historia era falsa, recibió una llamada inesperada. Era el propio Eduardo Bernal, solicitando una reunión, en privado, en la sede de la cadena. Santiago se sorprendió, pero aceptó. Sería una oportunidad para enfrentarse cara a cara con el presentador. La tarde acordada, Santiago llegó a los estudios de la cadena en un discreto ascensor, acompañado únicamente por Javier, que se quedó en el pasillo mientras él entraba en una sala de reuniones. Allí le esperaba Eduardo, sentado a la cabecera de una gran mesa ovalada, vestido con una americana negra. No esperaba que fueras tan puntual, comentó Eduardo, con una leve sonrisa que no le llegaba a los ojos. Gracias por venir. Santiago fue directo. Me gustaría saber qué quieres de mí, Eduardo. Tengo sobradas pruebas de que la denuncia es falsa. ¿No compruebas la información antes de publicarla en los medios? Eduardo entrelazó los dedos. Sí que lo hacemos. Pero recibimos estos documentos de una fuente anónima que decía haber trabajado con usted. Parecían legítimos. Parecían legítimos, pero no lo eran, replicó Santiago, sintiendo que le subía la ira, pero manteniendo la postura. ¿Tienes idea del daño que has hecho? Mi credibilidad ha quedado en entredicho. El presentador respiró hondo. Te he hecho venir porque necesito saber cuál es tu versión oficial. Y si descubro que te han manipulado, no tendré ningún problema en emitir una retractación. Santiago se rió, sin humor. ¿De repente estás abierto al diálogo? ¿Es ironía o arrepentimiento? Un silencio incómodo dominó la sala. Eduardo desvió la mirada hacia la ventana, como si reflexionara. Finalmente, dijo, quizá las cosas han ido demasiado lejos. No es nada personal, Abascal, pero tú representas mucho de aquello contra lo que lucho. Crecí en una familia muy religiosa y sufrí represalias cuando abandoné la iglesia. Por eso, cuando veo a alguien tan joven ocupando un puesto destacado, portando un símbolo que me recuerda tiempos dolorosos, siento rabia. Santiago, conmovido por la confesión, reprimió un poco su propia hostilidad. Siento por lo que has pasado. Pero no se me puede culpar de los errores de quienes te oprimieron en el pasado. Mi fe nunca se ha utilizado para imponer nada a nadie. Me entristece que para ti el crucifijo evoque malos recuerdos, pero para mí representa el amor y la fuerza. Los ojos de Eduardo brillaron por un momento, pero enseguida retomó su expresión profesional. Haré que mi equipo analice los documentos que ha traído. Si podemos demostrar el engaño, haré una retractación en el programa. Pero en cuanto a su collar, sigo pensando que no tiene cabida en los actos oficiales. Santiago se levantó. Tienes derecho a pensar eso. Pero yo también tengo derecho a seguir siendo fiel a quien soy. Eduardo le acompañó hasta la puerta. Ninguno de los dos sonrió. Parecían dos paredes que por fin habían reconocido que no se destruirían mutuamente, pero que tampoco se harían amigos de la noche a la mañana. Ese mismo fin de semana, el equipo de Eduardo, presionado, hizo pública una escueta nota en la que pedía disculpas a Santiago Abascal por la acusación infundada sobre la supuesta candidata, Sara Fonseca.
Aunque no le dieron mucha importancia en el programa de televisión, la retractación apenas ocupó unos segundos en antena. La noticia se difundió por internet, y muchos de los que habían acusado a Santiago tuvieron que dar marcha atrás. El domingo por la mañana, Santiago asistió a un servicio religioso en su iglesia de Madrid. No era una gran catedral, sino una pequeña comunidad local. Solo quería un momento de paz, lejos de las cámaras, para dar gracias por haber superado aquella época tan convulsa. Mientras cantaban himnos y escuchaban el sermón, Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó su infancia en las afueras de Madrid, su vida difícil, rezando con sus padres en la mesa y como nunca había imaginado llegar a ser portavoz del Palacio de la Moncloa. «Gracias, Dios», susurró. Al salir de la iglesia, vio que Carla y Javier le esperaban sonrientes. «Tenemos buenas noticias», anunció Carla. Su índice de aprobación personal ha subido desde su retractación. Muchos votantes le ven ahora como una víctima de las fake news. Santiago suspiró, aliviado. «Me alegro. Pero no se trata solo de mi imagen. Quiero que la gente entienda que podemos convivir con las diferencias, incluidas las religiosas», añadió Javier. «Bueno, al menos hoy puedes descansar. Mañana empieza una nueva semana». El lunes amaneció con un ambiente tenso en el Palacio de la Moncloa, a pesar del sol. Santiago recibió una invitación personal del presidente del gobierno para una reunión urgente. Quería felicitarle por su gestión de la crisis, pero también quería advertirle: la oposición preparaba un proyecto de ley que restringiría los símbolos religiosos en determinados ámbitos federales. Habría una batalla legislativa e, inevitablemente, Santiago sería el blanco principal del debate. Poco después de la conversación con el presidente, Santiago se incorporó a una comisión especial de asesores jurídicos y de políticas públicas para analizar el texto propuesto por los parlamentarios de la oposición. Había puntos nebulosos, como, se prohíbe el uso ostentoso de adornos religiosos por parte de funcionarios públicos en actos oficiales. Santiago no creía que una ley así prosperara, pero el mero hecho de que existiera un proyecto de ley habría suscitado más polémica. En medio de las discusiones, Santiago sintió vibrar su teléfono móvil. Era un mensaje de Elena Campos, su pastora y antigua compañera de colegio. «Estoy rezando por ti. Ánimo. Si esta ley se aprueba, será un paso atrás para todo tipo de expresión personal, no solo la religiosa». Esas palabras de apoyo le dieron ánimos. Levantó la cabeza, miró al grupo y dijo: «No podemos dejar que esto sea solo una lucha sobre ideologías. Tenemos que mostrar al país el valor del respeto mutuo». En los días siguientes, el Congreso de los Diputados empezó a debatir el proyecto de ley. Las sesiones se retransmitieron en directo. Santiago asistió a uno de los debates, sentado en el ala reservada a los representantes del Ejecutivo, dispuesto a aclarar cualquier duda sobre la postura oficial del gobierno. Mientras esperaba su turno de palabra, escuchó encendidos discursos de congresistas que defendían la prohibición de símbolos religiosos en actos oficiales, alegando que ello entorpecería la neutralidad del Estado. Por otro lado, había parlamentarios que se oponían al proyecto de ley, alegando que atentaría contra la libertad de expresión y la libertad religiosa previstas en la Constitución. En un momento dado, un diputado moderado, Julio Andrade, se levantó y declaró: «Hay que diferenciar entre la imposición de una creencia y su simple manifestación personal. Nunca he visto al señor Abascal, por ejemplo, obligar a nadie a rezar o negarse a servir a alguien que no compartiera su fe. Este proyecto me parece extremo». Santiago sintió que se le calentaba el corazón. Era bueno saber que había gente que entendía el problema. Sin embargo, la disputa no había hecho más que empezar. Temía que, aunque el proyecto de ley no se aprobara, el acalorado debate dejara más heridas en la sociedad, ampliando las divisiones. Cuando le llegó el turno de hablar, Santiago se acercó al atril de los oradores. Se colocó frente al micrófono, sintiendo decenas de ojos clavados en él. No podía temblar. Tenía que representar con firmeza aquello en lo que creía. «Buenas tardes, congresistas. No estoy aquí para defender mi fe personal, sino para defender el derecho de cualquier ciudadano español a expresar quién es, sin que esto signifique una imposición a los demás. Nuestro país valora la libertad, incluida la libertad religiosa y no religiosa. Si permitimos que una ley restrinja los símbolos religiosos, ¿qué vendrá después? ¿Restricciones en la vestimenta? ¿Restricciones a la expresión? Ese no es el camino para un Estado que se proclama democrático y libre». Hizo una pausa, al darse cuenta de que algunos parlamentarios ponían los ojos en blanco.
Y continuó. Sí, soy cristiano, llevo un crucifijo. Tengo colegas musulmanas que llevan el hiyab, y no me siento ofendida por ello. Conozco a gente que no cree en Dios y no lleva ningún símbolo. ¿Dónde está el problema? El gobierno no puede elegir un credo, pero la gente puede vivir el suyo, siempre que respete a los demás. Y esto no es solo una cuestión religiosa, es una cuestión de derechos civiles. Pido que analicemos las consecuencias de podar la libertad de expresión individual. Terminó con una respetuosa inclinación de cabeza y volvió a su asiento. Hubo algunos aplausos, pero también caras duras y contrarias. La lucha legislativa continuaría durante varios días más. Esa noche, de vuelta en casa, Santiago decidió descansar. Sentado a la mesa de la cocina, tomó un té de manzanilla mientras miraba las noticias. Entre reportaje y reportaje, Eduardo Bernal habló. Esta vez, curiosamente, sonaba menos agresivo. En mi opinión, el proyecto de ley que está sobre la mesa tiene buenas intenciones, pero podría sentar precedentes peligrosos. No quiero ver a un Estado autoritario diciéndole a la gente cómo vestirse o qué objetos pueden y no pueden llevar. Sigo pensando que Santiago podría ser más sensible con quienes han sufrido el fundamentalismo, pero admito que el proyecto de ley, tal como está, es equivocado. Santiago parpadeó, sorprendido. Eduardo Bernal daba muestras de estar de acuerdo, aunque fuera parcialmente, con su postura. Era un gesto pequeño, pero importante. Quizá los debates y la difícil experiencia habían hecho reflexionar al presentador. Tras 2 semanas de intensos discursos, negociaciones y articulaciones políticas, el proyecto de ley fue derrotado por un estrecho margen en el Congreso de los Diputados. El Palacio de la Moncloa lo celebró, pero Santiago no estaba de humor festivo. Sí, el intento de restringir los símbolos religiosos había fracasado, pero el país seguía polarizado. El episodio dejó claro que había gente dolida en ambos bandos, temerosa de ser forzada o silenciada. Al final de otro largo día, Santiago recorrió los pasillos de la Moncloa hasta llegar a la sala de prensa vacía. Entró y se sentó en una de las sillas donde habitualmente se sentaban los periodistas. Miró el escenario, el micrófono y las luces. Allí, semanas atrás, Eduardo había gritado, «Quítate ese collar», y había comenzado la batalla simbólica. Sintió la presencia de alguien detrás de él. Se da la vuelta. Era el propio Eduardo, de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos de la americana. Un guardia de seguridad le acompañaba, pero le hizo un gesto para que se fuera. Santiago se levantó, desconcertado. «Siento molestar», comenzó Eduardo, con la voz más baja de lo habitual. «Estaba aquí para una entrevista con otro empleado y decidí pasar de largo». Santiago no dijo nada, se limitó a esperar. Eduardo avanzó unos pasos. Su semblante era serio, pero no hostil. «Me enteré del resultado en el Congreso. Debe de estar contento. Aliviado, tal vez. Pero no es que las cosas se hayan resuelto. Sigo viendo muchos heridos». Eduardo se quedó pensativo. «Es verdad. Yo mismo. Siento que nuestra sociedad está en un punto de ruptura». Luego tomó aire, como armándose de valor para continuar. «Quería decirte que, a pesar de nuestras diferencias, me doy cuenta de que al menos intenta ser coherente. Y reconozco que me he excedido en algunos planteamientos. No voy a disculparme por mi opinión sobre los símbolos religiosos en un entorno público, pero quizá debería haber separado mi historia personal del debate general». Santiago se acercó un poco más. «Gracias por decir eso. Nunca quise atacarte. Solo quería defender aquello en lo que creo. Espero que algún día podamos encontrar un término medio». Eduardo soltó una risa corta y no cínica. «¿Quién sabe? Por ahora, eso es lo que puedo ofrecer». Por un momento, los dos se miraron a los ojos. Había un respeto a regañadientes, una tenue tregua. Eduardo intentó marcharse, pero se detuvo. «Sabes, Abascal, cuando entraste en política, pensé, solo otro fanático tratando de imponer reglas al resto del país. Pero veo que al menos tienes empatía. Eso es raro». Santiago suspiró. «Yo también pensaba que no eras más que un periodista dispuesto a tergiversarlo todo». «Bueno, en parte, no me equivocaba en absoluto». Se rieron, sin agresividad. Era una risa sincera, de alguien que se daba cuenta de que podía haber puentes. Eduardo le tendió la mano y Santiago se la estrechó. El presentador se marchó, dejando a Santiago solo en la sala de prensa vacía, con la sensación de haber pasado por un viaje largo y doloroso, pero que de alguna manera le había hecho más fuerte.
Las semanas siguientes trajeron un clima más suave. Sin el proyecto de ley avanzando y sin nuevas acusaciones inventadas, Santiago pudo centrarse en los asuntos que realmente importaban al gobierno. Asistió a actos sobre educación, sanidad e inclusión social, siempre con su crucifijo discretamente colgado. A veces los periodistas le preguntaban por la polémica del collar. Él respondía con la misma calma. Mi fe me inspira a servir mejor al país, no a imponer nada a nadie. Curiosamente, la audiencia del programa de Eduardo Bernal no cayó en picado, como algunos habían pronosticado. Al contrario, el presentador adoptó un tono algo más reflexivo, invitando incluso a voces discrepantes a enriquecer los debates. En alguna que otra ocasión, siguió enviando mensajes indirectos a Santiago, pero ya no se trataba de acusaciones violentas ni de peticiones de retirada del crucifijo. Parecía, al menos, que había llegado a comprender que la verdadera pluralidad nace del reconocimiento mutuo. En la prensa, muchos empezaron a llamar a Santiago el portavoz inquebrantable. Otros se refirieron a él como el joven que se enfrentó a las críticas y se mantuvo firme. Sin embargo, el nombre que más atraía al propio Santiago era el que surgía entre la gente que le conocía de verdad. Santiago, el que nunca niega un apretón de manos. Siempre que alguien se le acercaba, ya fuera un crítico o un aliado, estaba dispuesto a hablar. Una tarde, al final de otra reunión informativa, Santiago se topó con Livia Gutiérrez, la activista que había ido a reunirse con líderes religiosos. Parecía un poco ida, jugueteando con sus papeles. Santiago no perdió la oportunidad de preguntarle si todo iba bien. «Sabes», dijo Livia, «sigo sin estar de acuerdo con todo lo que defiendes, pero me doy cuenta de que no eres la fanática que me he pintado en la cabeza. Después de aquel debate, me di cuenta de que el problema no reside en quienes utilizan el símbolo, sino en quienes tratan de imponer o vetar símbolos. Creo que he aprendido algo». Santiago sonrió. «Me alegro. Yo también he aprendido. He aprendido que el diálogo es el único camino para el entendimiento. Y aunque sea difícil, merece la pena». Intercambiaron un sincero apretón de manos. Fue otra pequeña semilla de entendimiento, sembrada en un suelo que últimamente había estado tan seco. Un mes después de toda la agitación, Santiago fue invitado a intervenir en una ceremonia en el Congreso de los Diputados para celebrar el Día de la Unidad Nacional, una fecha simbólica creada para promover el respeto a las diferencias. Sobre el escenario, en medio de parlamentarios y autoridades, pronunció un discurso en el que recordó toda la polémica reciente y subrayó cómo cada ciudadano, con sus creencias o descreencias, formaba parte del tejido español. Tenemos una nación construida sobre la diversidad religiosa, cultural y política. No hay que temer lo diferente, hay que unirse en torno a principios que todos compartimos: libertad, justicia y respeto. Si un simple crucifijo, una kipa, un hiyab o incluso la ausencia total de símbolos pueden coexistir en paz, ¿por qué insistimos tanto en dividirnos? Que este Día Nacional de la Unidad sirva para recordar que todos somos responsables de la paz social. El público aplaudió en pie. Al fondo del auditorio, Eduardo Bernal estaba presente, no como opositor, sino como miembro de la prensa. Aunque no tenía motivos para aplaudir con entusiasmo, reconoció la fuerza de las palabras de Santiago con una pequeña inclinación de cabeza. En los pasillos del Congreso, algunos periodistas rodearon al presidente. Le preguntaron por la tensión que había vivido, por cómo había afrontado la presión para quitarse el collar. Santiago, como siempre, respondió con calma. He aprendido que la fe no es algo que te quitas o te pones, como la ropa. Forma parte de lo que soy, pero no es un arma con la que atacar a nadie. El verdadero reto es encontrar un equilibrio entre nuestras convicciones personales y el respeto a la pluralidad. Es un camino que requiere humildad. Y todavía estoy aprendiendo. Al terminar sus palabras, sintió una punzada de gratitud. Recordó la pequeña casa de Madrid, a su padre que le decía que nunca negara ayuda a un vecino, a su madre que le repetía: la fe no es para herir, es para curar. Reflexionó sobre las heridas de Eduardo y cómo el presentador poco a poco parecía curarse del pasado. Pensó en Livia Gutiérrez, que se había dado cuenta de que no era un signo de opresión exhibir un símbolo personal. Pensó en Javier y Carla, que le apoyaron en todo momento. Y en Elena, su compañera de colegio, cuyo ejemplo de vida demostraba que la Iglesia también podía ser un lugar de acogida. En tan poco tiempo se sucedieron muchos giros, acusaciones, amenazas de procesamiento, debates, desconfianza y humillaciones públicas. Pero al final, lo que surgió fue una profunda lección de superación. Santiago se dio cuenta de que, manteniéndose firme en sus convicciones sin atacar a los demás, consiguió no solo preservar su integridad,
sino también inspirar a personas que estaban divididas. Sin duda, la vida política seguiría deparando nuevos enfrentamientos. Quizás habría más propuestas radicales, más acusaciones fuera de lugar, más manipulación mediática. Pero, como solía decir el padre de Santiago, coraje no es no tener miedo, es seguir adelante incluso cuando tienes miedo. Y así lo hizo. Con su crucifijo colgado, no para imponerse a nadie, sino como recordatorio de dónde venía su fuerza. Con sus manos siempre dispuestas a un apretón sincero, con la esperanza de que algún día el respeto fuera mayor que la discordia. Como portavoz del gobierno, Santiago Abascal tenía inmensas responsabilidades, y cualquier signo de debilidad podía costarle caro. Pero estaba decidido a seguir adelante, porque había descubierto que la fe auténtica es la que no duele, la que no se esconde y la que no se doblega ante la presión, sino la que invita al diálogo, a la esperanza y a la unidad. Cuando terminó la ceremonia en el Congreso, Santiago bajó del escenario y se dirigió hacia la salida. Sonó su móvil. Era su madre, que le llamaba para felicitarle por su discurso. Sonrió, contestó y dijo: Hola, mamá. Sí, estoy bien. Estoy cansado, pero contento. Mientras hablaba, tocó ligeramente el colgante del crucifijo. Sintió la misma paz de siempre, el mismo coraje de siempre. Y supo, en ese instante, que estaba exactamente donde debía estar.